Bueno, entonces estamos en la clase de lo que es Soy Oración. Soy Oración es el estudio de lo que es la Amidá, el rezo que se hace 3 veces al día. Y nosotros empezamos básicamente, a explicar desde el inicio y habíamos visto a Jonendat, והשיבנו בתשובה שלמה מלפניך, אתה חונן דעת לאדם, es decir, tú nos entregas sabiduría, השיבנו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה, y entréganos y haznos regresar, haznos volver a esa respuesta completa, vivir en respuesta día a día, es lo que acabábamos también de hablar hace un momento. Y de ahí habíamos empezado a entender la importancia de por qué el orden de las oraciones, por qué primero uno pide sabiduría, que es el conocimiento, por qué después uno pide volver a la raíz, y ahora vamos a aprender cuál es la diferencia de Ashivenu Betshuva Shlema, entréganos y regrésanos a una respuesta total con Salah Lanu. Salah Lanu Avinu ki Hatanu, Mahal Lanu Malkenu ki Pash'anu, Ki El Tov Besalah Ata, Ishtabach Shimcha Ajonen Amarbe Lisloach. Salah Lanu quiere decir, Padre nuestro, perdónanos porque pecamos. Perdónanos y discúlpanos, Padre Santo, Rey de los Reyes, que transgredimos. Pero tú, el todo y el bueno, discúlpanos tú, Santo Padre. Ishtabach Shimcha Jonen Merva Leslach. Es decir, Ishtabach, es decir, una adulación al Santo Creador y a su nombre, Amarbe Lisloach. Amarbe Lisloach. El que corre a disculpar, el que corre a perdonar. La creación quiere nuestra chuvá. Antes de que sea creado el mundo, el Bereshit, el día, la noche, la luna, el sol, fue creada la chuvá. Habíamos aprendido, un segundo, por favor, Ken. אני עוד 40 דקות, חצי שעה. אם אני מכניסה אותנו להעביר סמי מתכווצים? לא כדאי לך. למה כיבסת אותם? לא, ניסיתי תמיד אני, כי הם היו ממש חומות. שחורות. אני אכניס אותם למייבש? לא, תסגרי. אני מציעה שזה יתייבש ללא, בסדר? אם אני אשאיר את זה בחוץ עד הבוקר זה יהיה יבש? לא נראה לי, תצטרכי להתמודד עם נעליים אחרות. בסדר. סליחה. Perdón, mi niña, mi adolescente. Entonces, estamos hablando que es Shimcha Jonen Mervel Esloach, él es el que corre a darnos el perdón. Y aquí vamos a entrar en un proceso de entendimiento. ¿Cuál es la diferencia básica entre lo que es el perdón y lo que es la Teshuvah Shlema? Aquí vamos a entender, tratar de entender. No. Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Empecemos con las plantillas. La arquitectura del perdón. Aquí hay otras personas. Vamos a ver. Ok. Vamos a compartir.
¿Qué pasó, Abigail? ¿Por qué salieron los llantos? Ok, la arquitectura del perdón, la justicia, la consecuencia y el motor de la historia. El defecto como esencia. Hay un defecto y ese defecto es la esencia pura para que nosotros podamos convertir nuestro ser en chuvá. Es decir, que cada uno de nosotros nace con una deficiencia. No somos seres completos. Las deficiencias son parte, son una herramienta la cual va a tener que ser pulida, tallada, tratada, trabajada, para que de esta forma, l- para que de esta forma nosotros logremos adelantar y ser cada día mejores y ayudemos a la misión de la creación, porque esa es la naturaleza de la creación. La creación no existe y existe al mismo tiempo sin nosotros, pero este mundo existe gracias al trabajo que cada uno hace, el momento que empieza a pulir internamente, como trabajando una madera y tratar de descubrir la imagen dentro de la madera. La visión donde el ser humano está corrompido desde su origen y requiere una intervención externa constante para ser salvado. Esa intervención constante es la chuvá, es la luz de la chuvá, es la luz de las ganas de Boré Olam de darnos Salah Lanu, el que quiere y el que entrega, Ishtabach Shimcha Hanun Marbel Isloach, el que corre a darnos el perdón. Pero para que Él pueda darnos perdón, necesita un defecto en cada uno de nosotros como una esencia para que Él pueda cumplir con esa segunda parte. Es decir, que quien está pensando en que va a terminar este mundo perfecto y va a llegar a un perfeccionismo completo en alma, es un tema discutido y es un tema también hablado dentro del judaísmo. Se lo estudia mucho en el libro Tania, donde hay el tzadik shetovlo, tzadik sheralo, בין רשע בטוב לו, רשע ברע לו, y בינוני. El justo que es bueno, el justo que está malo, el malo que está bueno, el malo que está malo, y el Beinoní, el intermedio. Es una Torah Shlema, es un libro maravilloso. Ojalá y algún día tengamos, intentemos de estudiarle juntos, ¿no? Porque no es que yo lo manejo al revés y al derecho. Lo estudié hace muchos años, pero valdría la pena en realidad hacer un regreso. Y ahí nosotros vamos a entender básicamente cómo esa continua intervención del Santo Creador para salvarnos, a no ser que seamos justos, que bueno que tiene culoto, que todo Él es bondad, y no es el caso. Nosotros lastimosamente somos en una parte normativa. Y nos enseña el porqué del defecto como falla temporal al mismo tiempo. ¿Por qué es una falla temporal? Por la postura judía, el humano es fundamental bueno en su origen. El pecado es una anomalía, un cortocircuito que hubo en la conexión que puede ser reparada para restaurar el estado original. Es decir, que hubo esa ruptura y en esa ruptura en la creación, el momento que hubo el pecado de Adán y Eva, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol niyamid baruch, que hubo el pecado con Eva, poco a poco uno empieza a volver a la raíz. A pesar de que al mismo tiempo se ve lo que habíamos hablado en la clase anterior, que hay mucha insolencia, que hay un poco de confusión, más de un poco, hay mucha confusión en el mundo. A pesar de que todo esto se ve un caos total, en realidad nos estamos acercando y va a haber una gran chuvá,
una gran chuvá por parte de la humanidad. Y aquí es donde pasamos a ser obviamente entes activos de este defecto como fase temporal para restaurarnos y llegar a un estado original. Y vamos a tratar de resolver cuál es el estado original. En la oración, para hacer una oración, uno necesita una chuvá, el retorno, construirnos un puente que aborda la distancia creada por la transgresión. Es del movimiento proactivo del humano hacia el Creador. Es un requisito absoluto e ineludible. El eslijá es el perdón, actúa como un solvente, aborda la mancha de la transgresión. Una vez cerrada la distancia, la eslijá disuelve la realidad del pecado, permitiendo una nueva creación. Es lo que habíamos estudiado en la clase anterior. Para la chuvá, necesito sentir un poquito de vergüenza, ¿verdad? Necesito entender en ese proceso qué es lo que hice mal, pero una vez ya hecha la chuvá, caigo en un error, ya no en un pecado. Y cuando vivo en un error y tomo la concientización de que cometí el error y no me estoy autoculpando y autodemoliendo porque vivo en pecado, sino más bien estoy aceptando la responsabilidad, admitiendo que vivo en un error, el perdón amanece y el perdón viene a unir ese puente que separa entre la creación, la luz y el ser. Por esta razón, la bendición de la chuvá siempre antecede a la bendición del eslijá en la oración diaria. En el shacharit, minjá be'arvit, siempre va a haber primero una chuvá, porque la chuvá nos permite abrir ese requisito absoluto e ineludible para querer acercarnos al Creador. Y una vez ya acercándonos, está construyendo ese puente. Y una vez ya acercados al Creador, el eslijá termina de unir ese puente, termina de concretar la construcción y la conjugación, la unión de entre las dos fuerzas. Mi trabajo como ente personal, único en este mundo, ante la creación, el santo creador, Kadosh Baruj Hu. El Padre y Rey, la anatomía de la transgresión. Hay el pecado involuntario que es de shogeg, se dice cuando hay, ¿qué es shogeg? Es involuntario, intencionalmente no lo es. Y la rebelión, que es intencional, de mezit bepsha. Involuntario de shogeg quiere decir que fue por un descuido, un error sin malicia, no con libre, no con alevosía y con intención y alevosía. No, no es así. El rol divino, el avino, nuestro Padre y la apelación, perdónanos, Padre, se apela a la misericordia incondicional y a la educación en que estamos siendo educados para entender que hay un Padre que tiene que darme Jonen Dat, que me va a dar sabiduría para definir lo que está bien de lo que está mal, que me va a ayudar a querer a empezar a armar ese puente de la chuvá, y que cuando me va a perdonar voy a sentir automáticamente que me perdoné a mí mismo, que estuve en un error y que he enmendado. El enmiendo es es el resultado a esa apelación de perdónanos. Salah lano, avinu kijatano, pecamos. La rebelión intencional es una ruptura consciente y es una rebeldía. O sea, cuando es una rebeldía, es un despotismo. Y le decimos malqueno. Ahí el rol divino es malqueno, es mi rey, pero yo estoy en una rebeldía ante el rey. No estoy en esa parte de padre, de bondad, por una parte del gesed, de esa justicia de padre.
Estoy como el rey que viene y da su veredicto. Discúlpanos, rey, y apela al indulto soberano necesario cuando se desafía la ley del reino. Entonces son dos estados de la creación del Santo Creador, el momento de disculpar y perdonar, que el uno es Avino, Malkeno, Avino, nuestro Padre, Malkeino, nuestro Rey. Es como Mitzad Ha'ira o Mitzad HaKdusha. El mito del castigo arbitrario. Hay un mito. Siempre nos han dicho hay una justicia externa, el juez es ajeno al acto. El castigo es una imposición técnica calculada y artificial, una multa o prisión por un delito. ¿Ok? Esa es la justicia externa. ¿Qué es lo que vamos a tener que pagar si estamos haciendo un averío, algún daño, ya sea en lo emocional, en lo físico, en lo material, en lo psicológico? Hay una pena, hay una pena para este rol. Y hay una justicia que es esa justicia de las leyes, digamos, del día a día, que son quienes nos hacen pagar lo que la Constitución diga. La física y espiritual, midá que neged midá, es decir, tendencia con tendencia. En la física y espiritual, midá que neged midá, tendencia con tendencia, la consecuencia es inherente al acto. Las acciones humanas alteran el código interno de la persona y su peso en el mundo. El castigo no es solamente venganza, el castigo es el resultado natural. Es decir, midá que neguen midá. Eso quiere decir que cuando una persona está en una continua transgresión acerca de las leyes, lo que realmente él podrá hacer lo que quiera para afuera, pero en realidad el daño se lo está haciendo a él mismo porque hay códigos internos dentro de su ADN espiritual que van cambiando. Es como quererle poner un tiñer a un auto que es manejado con gasolina. Al final terminamos destruyendo el motor. Nuestras transgresiones son el motor principal de nuestras enfermedades físicas y espirituales. Entonces ahí es donde, cuando nosotros decimos Salah Lanu, tan importante decirlo, y fíjense ustedes qué tan importante es que lo decimos 3 veces al día, no solamente una, 3 veces. Bueno, los hombres, las mujeres lo decimos una vez, bajo la ley, pero los hombres lo dicen 3 veces. ¿Por qué 3 veces los hombres y por qué las mujeres? No porque somos las princesas de la casa o las reinas de la casa, no por eso. ¿Por qué creen que es? Jorge Enrique, no Jorge, Jesús Enrique. ¿Tiene una idea por qué? No, no sé. Jorge, ¿tiene una idea del por qué? No, Mora, no. Ariel, Mora, no, no tengo idea. Me pregunto lo mismo. Abigail, te escucho. Bueno, en lo que viene a mi memoria, había escuchado algo por ahí
que es porque la mujer se encarga de atender a su marido, atender la casa y hacer varias cosas a su vez, por eso nada más se le pide que haga la oración una sola vez. Te acercaste, te acercaste. Espérate. Aquí te acercaste, sí. Espérate un segundo, por favor. Que me están pidiendo. Ay, me están pidiendo ingresar al grupo y el rato que voy a aceptarles se escapan. Bueno, partamos primero que la mujer, utilizaste esta palabra, sirve a su esposo. Yo creo que hoy en día la palabra sirve es una palabra que tiene una connotación de servidumbre. La complementación en el hogar es una complementación mutua. Es el apoyo más que la servidumbre. Es la ayuda más que la servidumbre. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Es cierto, la mujer está muy ocupada en el cuidado de los niños, está ocupada en hoy en día, después de la revolución Mahapejata Taciatí, la revolución industrial, las mujeres tuvimos que salir a trabajar, después pedíamos que tengamos los mismos derechos de los hombres. A la final terminamos teniendo que atender la casa y también teniendo que salir a trabajar porque el capitalismo nos lo exige y nos lo pide. Entonces, desde este punto de vista, es cierto, la mujer tiene muchas cosas, pero hay una explicación también espiritual, que es que el momento en el que estuvimos en el acto de Maaseh Bereshit, cuando estuvimos en Maaseh Bereshit, Adán y Eva viene con toda esa curiosidad por probar el fruto prohibido y le dice a Adán, mira, vamos, probemos de este fruto prohibido, probémoslo, hagámoslo. Y pasa que a Adán, él no le dice, párame la mano, hasta aquí no, 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 porque ella fue hecha de su costilla. Entonces, en cierta forma era la responsabilidad. Si está saliendo de mi cuerpo, está saliendo de mí, era responsabilidad de Adán decir, no, ¿cómo se te ocurre? Te volviste loca. Nos dijeron que no y es no. Y peor aún, el momento en que viene Dios y les encara a los dos, le dice, pero Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué le contesta Adán al santo creador? No, no fui yo, fue la mujer, la culpa es de la mujer que me diste. O sea, peor. Aisha Shenotatami, la mujer que me diste por culpa de ella. No fue capaz de decirle a Kadosh Baruj Hu, escúchame, Padre Sagrado, discúlpame, 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 perdóname, me confundí, fue un momento de flaqueza. No, le tiró la responsabilidad a ella. Esa falta de responsabilidad la tiene que pagar con 3 veces en el día. Pashanu, pagano y a rezar. Y a rezar 3 veces pidiendo perdón. 3 veces en el día. Por no haberme cuidado como Eva. La responsabilidad del hombre en un hogar. Aprendemos de esta parte de la Torá.
La responsabilidad de saber tomar la responsabilidad espiritual, emocional de una mujer. Y no porque me esté haciendo no sé ni cómo decirlo, pero los sabios lo dicen y hay mucha lógica en esto. Funcionó, muchachos. Vamos a hacer algo que nos va a gustar. Vamos a hacer algo que nos va a gustar. Besiata Dishmaya. Con la ayuda de Hashem. Vamos a leer cuál es la diferencia entre Tshuvah Salach Lanu, en volver a la fuente y por qué volver a la fuente está antes que Salach Lanu, perdónanos. Según las fuentes, la diferencia esencial entre el concepto de arrepentimiento, quiero agrandar esto un poquito, perdón, para que puedan verlo. Más bien dicho así. ¿Ahí lo ven claro? Sí, perfecto. Según las fuentes, la diferencia esencial entre el concepto de arrepentimiento y el perdón radica en el motivo por el cual una persona se vuelve al Creador y en la esencia de la conexión entre ambos. El arrepentimiento como anhelo constante y permanente. El arrepentimiento se define en las fuentes como el anhelo constante del alma. Surge de la distancia absoluta y natural entre el ser humano, la criatura, y el creador, el infinito. Una distancia que impulsa al ser humano a ascender y acercarse siempre. El arrepentimiento no depende necesariamente de la existencia del pecado. Es una necesidad constante y un estado existencial del alma que anhela la cercanía, es decir, anhela llegar a la fuente. Esa necesidad de que vivimos con el día a día, algo me falta, algo me falta. No importa que estoy todo bien, que el banco está bien, que estoy con buen trabajo, que estoy con un buen esposo, que tengo a mis hijos sanos, algo me termina molestando. Es esa necesidad infinita de querer recibir, porque hay un ente que quiere entregar. El perdón como respuesta específica al pecado. En cambio, el concepto de perdón se relaciona con la distancia creada específicamente como resultado del pecado. A diferencia de la distancia inherente que requiere arrepentimiento, la distancia que requiere perdón es posible pero no necesaria, ya que una persona puede pecar o no. Cuando una persona falla y peca, se arrepiente específicamente de ese pecado y por este arrepentimiento merece el perdón. Es decir, que Salach Lanu viene más enfocado a las transgresiones que hacemos. Axirenu vechuvah shlema, y regrésanos de chuvah shlema, es regrésanos a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa necesidad continua de sentirme cercana a ti, cercano. Querer ser parte nuevamente, conjugarme nuevamente con la luz infinita. El libro de tus propias acciones. Si una persona pone la mano en el fuego, se quema. El fuego no lo está castigando por un comportamiento inmoral. La quemadura es la reacción física ineludible. Es decir,
Todos tus actos se escriben en un libro. Está escrito en el Perkei Avot. El libro no es un registro externo en el cielo. El libro es el individuo mismo. Cada acción moldea la realidad fisiológica, tomen en cuenta, y espiritual del ser humano. Tú eres el registro de tus decisiones. Aquí ya el rabino Uri Sherkin nos está haciendo entender. By the way, por el camino, nos está mandando una señal, nos bota un poquito de migajitas. Somos el resultado de nuestros problemas fisiológicos, físicos, son el resultado de un estado espiritual. Bueno, también hay el tipo de alimentación, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se explican? Hay veces personas que dicen, wow, era una persona tan trabajadora, era una persona tan deportiva, salía, corría, se cuidaba en la comida, y le dio un infarto y murió. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese corazón? ¿Cuánto peso tenía ese corazón? ¿Cuánta falta de aceptación de entre esa brecha que hay dentro de lo que uno espera, lo que uno recibe? Tal vez cuánta vanidad, cuánto prepotismo, cuánto miedo, cuánta duda, cuánta falta de seguridad. Todas estas cosas nos llevan a la enfermedad. Los dos motores de la realidad. Según el libro Da'at Tevunot del Ramjal, el universo no opera bajo un solo sistema lineal, sino mediante la interacción de dos arquitecturas de gestión divina paralelas y simultáneas. La gestión de la unidad, Arganat Beichut, ve Anagat Amishpat, Amishpat Beichut. Anagat Amishpat, es decir, la ley de la justicia sobre la tierra. Y la Anagata Ihud, la capacidad que tengo de pedir perdón por mis errores, tomarlos como errores, mas no como pecados, para poder gestionar una unión, un Eleino le saber, con el Santo Creador. En la oración, esa es la meta. La meta verdadera es entender que hay errores y hay pecados. Si yo voy a querer vivir en pecado, se acabó. Los errores pasan, nos pasa. Somos seres humanos. La gestión de la justicia. La gestión de la justicia, la naturaleza es condicional y es transaccional. El enfoque, el individuo, la mecánica basada en el libre albedrío, la recompensa y la consecuencia directa. ¿Qué es el castigo? La visibilidad es la capa visible y predecible de la realidad, del mundo de lo que siembras y cosechas. El esfuerzo humano versus cumplimiento divino. Perdón, habíamos aquí. El arrepentimiento es una condición para el perdón. El acto del arrepentimiento precede al perdón y es una condición necesaria para recibirlo. El esfuerzo humano versus cumplimiento divino. El acto del arrepentimiento representa el esfuerzo humano. Una persona se arrepiente según su capacidad hasta donde está la alcanza y corrige solo lo que es evidente y está a su alcance, lo que ya aprendió, lo que ya conoció. El perdón, en cambio, es la acción divina que completa la deficiencia. Desde donde termina la capacidad del hombre, Dios, quien es el que perdona mucho, siempre quiere perdonar, como nos lo dice acá, Ishtabach Shimcha, Hanun Marbe Lisloach. Marbe quiere decir
el que quiere dar mucho perdón. Lo eleva como si hubiera corregido todo y perdona incluso las consecuencias del pecado de las que el hombre no es consciente o que no puede corregir por sí mismo. Las fuentes destacan una profunda brecha filosófica que surge de esta distinción. Si nuestra conexión con el Creador se basara únicamente en la necesidad del perdón y la expiación por los pecados, entonces se trataría de una visión pesimista que las fuentes atribuyen al cristianismo, que considera al hombre como pecador desde el principio. En el judaísmo, en cambio, el punto de partida es que el hombre es fundamentalmente bueno y por lo tanto el arrepentimiento es el deseo natural de la cercanía. Es más fundamental y precede al concepto de pecado y al perdón mismo. Rega, hay gente que quiere ingresar. La Reshima Melea. Ah, ayer. Esto es fuerte. Estamos aprendiendo aquí la base de la diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que es el judaísmo en sí. Tenemos tendencias, pero gobernamos las tendencias. Nacimos y somos parte de una luz infinita de bondad que nos entrega el conocimiento para poder diferenciar el bien del mal y poder arrepentirme. Amar Isloach, el que quiere entregar perdón día tras día, día tras día, día tras día. Vamos a hacerle trabajar lo que menos se pueda. Vamos a darle descansito de vez en cuando. No hay que aprovecharse. Pero en realidad es un ente que nos entregó las herramientas. Antes de crearse el mundo, se creó la chuvá. Se creó ya de por sí el arrepentimiento. Se creó esas ganas de volver antes de cualquier cosa. Entonces, cada uno dentro de nosotros tenemos esa capacidad de arrepentirnos para ser perdonados. La naturaleza incondicional e inquebrantable, la historia colectiva y el destino humano, la mecánica opera detrás del telón. Su único objetivo es garantizar que la creación alcance su bien supremo, independiente de los fallos humanos. Hay una visibilidad, sí, pero que está oculta en el presente, revelada solamente al final de la historia. Ahí está la mística del asunto. Nosotros no vamos a poder entender por qué nací y aparecí con ese defecto como esencia. No, jamás. No vamos a lograr entender por qué Dios nos hizo pesimistas, por qué Dios nos hizo charlatanes, por qué Dios nos construyó con esta deficiencia. Lo único que podemos saber y lo que nos resulta claro, cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea. Si ponemos bien la lupa ahí adentro y nos hacemos un buen examen de autoconciencia, cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojea. Y si no sabe, es porque aún no ha estudiado lo suficiente y no ha atendido lo suficiente el tema de saber distinguir de entre bien y el mal. Y es ahí donde le hace falta clases de moral y ética basados en la basados en la santidad del Santo Creador.
Está oculta en el presente y será revelada solamente al final de la historia. Cuando la historia anula la ley, ¿qué sucede cuando la gestión de la justicia exige la destrucción total debido al fallo humano? Pero esa destrucción descarraría el propósito de la creación, la unidad. El ejemplo, el becerro de oro. Según la estricta justicia, el pueblo merecía la aniquilación. Hicieron un becerro de oro. Moshe subió a hablar y a recibir las tablas de los 10 mandamientos, mientras los otros esperaban y perdieron la paciencia, impacientes. Dijeron, no, ya se fue, anda a saber a dónde se fue, no importa, empecemos a hacernos un becerro de oro para empezar a adorarlo y empezar a tener, y ojalá el becerro de oro nos provea de lo que necesitamos. Ese era el momento magnum para destruir a todo el pueblo y decir, se acabó, ¿no? Pues no va más, o sea, no entienden. Y sin embargo, Dios les da una nueva oportunidad. Perdona, amarve lisloach. El que corre, el que quiere mucho perdonar, quiere perdonar, amarve lisloach. Si la justicia existe consecuencia y el pecado daña el tejido mismo de la realidad, ¿cómo es posible el perdón sin romper las leyes del universo? El Midrash formula esta paradoja preguntando a las 4 grandes fuerzas del cosmos qué se debe hacer con el pecador. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Qué se debe hacer con el pecador? El mal persigue al pecador. Causa efecto inaludible. La profecía. El alma que peca morirá. Es una erradicación del elemento comprimido, es decir, se acaba una alma que peca por voluntad, con libre albedrío, es una alma que va dañando los tejidos del alma y los tejidos del cuerpo, termina. En la Torá hay una respuesta, hay una chuvá, que traiga el sacrificio, que haga un rezo. Es una sustitución técnica. Los sacrificios son un hecho técnico. El rezo, minhash, arvit, shacharit, minja, arvit, es una respuesta técnica a la transgresión que tenemos día a día. El creador, la respuesta, que haga chuvá y será perdonado. El mecanismo, una transformación retroactiva. Es decir, ¿cuántas personas pueden empezar a trabajar en ellos mismos hoy en día y empezar a sentirse renovados, empezar a sentirse con más luz, empezar a sentirse en una nueva era, con nuevas herramientas, sin tener ese peso encima en las espaldas, en la espalda? Operando fuera del tiempo, la física de la chuvá. La verdadera chuvá no repara la superficie, desciende de las profundidades del subconsciente al origen mismo de la voluntad, a la necesidad de querer vivir en paz. Al tocar la raíz del deseo, la chuvá no solo detiene el daño en el futuro, sino que altera retroactivamente el significado de las acciones pasadas. Se soluciona, se mejora la elevación, transforma el defecto original en un peldaño para alcanzar un nivel de conexión superior al que existía antes al error. Es como en la física. Eso nos enseña mucho el Rabbi Nachman mi Breslev, que uno empuja, y mientras más atrás esté o vaya el elástico, la misma distancia va a ir e inclusive mucho más adelante. Esto es en física. En los movimientos de la espiritualidad es de la misma forma. Lo que parece que estoy retrocediendo, si realmente hago un arrepentimiento verdadero, una tshuvá shlema, voy a lograr elevarme 10 veces más arriba de donde estaba.
Pero no por eso significa que voy a pecar a propósito para ir subiendo, porque si voy pecando a propósito, voy dañando lo que nos dice aquí, se va dañando. No solo que no detiene el daño, sino va dañando las relaciones. La arquitectura perfecta, el perdón no es la suspensión de la justicia ni la debilidad del sistema. Es la tecnología más avanzada del universo. Es el mecanismo diseñado por el Creador antes de la existencia del mundo, para garantizar que la rigidez de la causa y el efecto nunca derrote el propósito incondicional de la historia humana. El retorno, la chuvá. Tomen en cuenta que mi chuvá personal es una gota en el amplio mar. Es una chuvá. Y mi chuvá con la chuvá de Abigail, con la chuvá de Belize, y con la chuvá de Gustavo, y con la chuvá de Gladys, y con la chuvá de Jesús, y con la chuvá de Jorge, y de Nelly, etcétera, 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 etcétera. La chuvá de cada uno de ellos, cada uno de nosotros es una gota más en el amplio mar. Es decir, que la chuvá individual, la meta es una chuvá colectiva para volver al inicio, al momento en donde Adán estaba ahí y dice, oh, tomo la responsabilidad. Tomo la responsabilidad. El por qué, la importancia de 3 veces al día. Salah lanu, abinu ki hatanu, pashanu. Hatanu, mahal lanu, malkenu, ki pashanu, ki el tov besalah ata. Ishtabach Shimcha Hanun Amarbel Isloach. Y fíjense qué importante, ya les doy un adelantito para la semana que viene. La oración que viene después de la Slijá es la oración a la Geulá. La Geulá, Ma'er ligol et ameje Israel, ki el goel chazak ata, ishtabach shimcha goel Israel. Sí. O sea, una vez que hicimos, que trabajamos en el conocimiento, una vez que hicimos chuvá, una vez que nos arrepentimos por los errores, por las transgresiones, nos acercamos Ma'er Ligol. Vamos a ver. Ligol. ¿Cómo? Geulá, vamos a poner a ver. Redención. El Redentor. El que se apronta el que apronta nuestros méritos a la redención. La importancia del pedir perdón, del arrepentimiento, la importancia de hacer chuvá, porque cada uno de nosotros con nuestra chuvá individual hacemos una chuvá colectiva. Esa chuvá colectiva hace una chuvá de un todo. Bezrat Hashem. La semana que viene vamos a estudiar acerca de la redención. Después de la redención viene Rafenu, de Refuá, la salud. Y ahí también, Rafenu, cura nuestra alma, nuestro cuerpo. Y bueno, sigue, ¿no? Bezrat Hashem. Seguiremos adelantándonos en las clases. So, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Cada uno de nosotros
Vamos a lograr entender, hacernos esos exámenes de conciencia en donde pedimos perdón al Creador y recibimos herramientas, fuerzas, ganas para poder mejorar este mundo en realidad, poder mejorarnos, primero mejorarnos. Y luego, Besrat Hashem, mejorar nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras leyes, Besrat Hashem, para que logremos ver en nuestros días la Geulah Shlema, la redención completa del pueblo de Israel y del mundo entero. Besrat Hashem. Gente querida, me despido. Un fuerte, fuerte abrazo, un corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Oh, Dani, Dani. Ay, mi amiga Dani. ¿Dónde está? Gracias, perdón, he estado revisando y ya no vi. Ay, Dios, sí, me No, pasé. no pasa nada, Dani, no pasa nada. Las clases están grabadas, Baruch Hashem, así que vas a poder ver. Ay, Estamos ya. ya por acabar la clase, pero más vale tarde que nunca. Ah, gracias. More, una pregunta. A ver, Mora, ya, un segundo. Primero Ariel nos levantó la mano. Después de Ariel vendría, ¿quién más pregunta? yo. Ah, María Murillo. Ok, vamos con Ariel. Sí, sí, Ariel. Gracias, Bora. Más que pregunta, es una primera conclusión, a ver si... ante todo, muchas gracias por la calidad de la clase. Mire, entendemos que la importancia, ahora la explicación que habría para la primera pregunta que hizo al iniciar la clase, está íntimamente ligada a los roles del hombre y la mujer. ¿Entendí eso? Porque la transgresión en el Edén fue fundamentalmente de Adán, porque él recibió la instrucción. Entiendo eso. Y lo que tenemos que hacer nosotros va orientado a reparar eso y tener en el hogar los canales adecuados para que tanto hombre y mujer en conjunto, cada uno en su rol, lograr la conexión con la divinidad. Y así es el inicio, con toda la clase que nos dio la Shuvá, de lo que vendría a ser la reparación del mundo, empezando en casa. Así es. Empezando con uno mismo. Empezando con uno mismo, luego en el hogar, en la educación de los hijos, en el trabajo, en las comunidades y luego ya a nivel constitucional. Pero quiero aquí afinar un poco la parte de lo que es Adán y Eva. No es que Eva sale libre de culpa. Tiene culpa y tiene una culpa muy, muy, muy grande, muy pesada. Por eso recibe la maldición y el castigo también de parir con dolor. Porque, y esa fuerza de curiosidad, esa fuerza de estar lloriqueando que nada es completo, que siempre nos falta, que nos dicen lunáticas. No nos dicen lunáticas de gana. En realidad nos lo merecemos. Tenemos un sistema hormonal terrible, terrible, que eso no pasa, los hombres no lo viven, fisiológicamente hablando, ¿ok? Así es. Entonces, cuando una mujer acepta la responsabilidad de la creación de Adán y Javá, es saber mantener saberse controlar. Nosotras las mujeres tenemos que controlar mucho la ira, los nervios, el pesimismo, el nerviosismo, muchísimo, muchísimo, muchísimo más que el hombre. El hombre es a trabajar duro con el sudor de su frente, a rezar 3 veces, pero nosotras la paciencia con los hijos
Nosotros la paciencia con el esposo, que estoy cansada, no puedo más, trabajé, me saqué el sucio y mi esposo viene todo cariñoso. Y me toca sacar fuerzas de tal vez de donde no tengo. Entonces, ahí viene el trabajo también y la responsabilidad de la mujer. Entonces, es una complementación de los dos. Sí, María Murillo, cuéntanos. Buenos días o buenas tardes. Bueno, mi pregunta ¿es malo o bueno pedir perdón al Eterno todos los días cuando uno ora? Si es bueno o malo, es parte del, Eh, del pedido. Es parte del pedido. Estamos estudiando esta, esta cronometrización, ¿no? Es decir, no es cronometrización. Estamos estudiando el proceso de cómo uno reza 3 veces en el día, María. A los hombres rezan 3 veces, las mujeres una vez. Y cada día se dice esto, perdónanos. Entonces es parte es una necesidad. Es una sí, todos los necesidad. días. Si la mujer, todos los días, si la mujer quiere, puede hacerlo 3 veces también. Si tiene tiempo, mientras no le afecte en su día a día, no está obligada, pero la mujer al menos una vez por el día. Ok, Pedir gracias, perdón, Mora. hacer un examen, mini examen de conciencia, de arrepentimiento y pedir perdón. Perdóname, Padre, porque hoy día tal vez fui un poco envidiosa. Perdóname, Padre, porque hoy día tal vez fui... Entonces, el irme recordando que estoy haciendo estas transgresiones me va poniendo más en estado de concientización para evitar caer en el pecado, convirtiendo al pecado mismo en error, más no en no vivir como un pecador. Me convierte ese momento en el ente activo de una corrección suprema. Esa corrección que me hace hacer de este mundo un mundo mejor, siendo yo la compañera del Santo Creador en este mundo. ¿Ok? Sí, Gustavo, Ok. cuéntanos. Mora, disculpa, tengo una pregunta que soy curiosa, Sí. ¿no? En los salmos aparece una palabra que dice Sela, y yo no sé de qué significa eso. Sela, Sí, Sela es la roca. Sela, así se escribe. S-A-L-A. Roca, es la roca. Amén, Sela. Que sea amén como una roca. Cuéntanos, Ya, o sea, Gustavo, querías preguntar tú también. Sí, que, o sea, es claro el rol del hombre y la mujer, pero en sí, el hombre en parte obviamente es responsable de no controlar a su mujer de alguna manera, no sé, es que ahí no quede como muy claro. Otra vez la pregunta, por favor. O sea, que en qué parte el hombre es responsable de las emociones de su pareja, de su mujer, pues, por ejemplo. Oh, descubrió América, Gustavo. Sí, sí y no. Sí, no. Sí y no, pero sí. El hombre es un ente tan grande, la mujer fue hecha de la costilla del hombre. Entonces, el hombre tiene que ser tan paciente para tratar de entender. Él se va a dar cuenta cuando llega después de un día de trabajo cansado, pero puchica, porque se fue a trabajar con el sudor de su frente para traer el pan a casa y luego de repente llega a la casa
Y la esposa, claro, le da la comida y empieza y no sabes, y la María me contó esto y la Pepita me dijo esto y mi mamá me llamó y bla, 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 bla. Porque hay, inclusive, está demostrado en el plano científico que hay áreas en el cerebro que son mucho más desarrolladas en las mujeres que en los hombres, y esa es la parte de la parte verbal, es decir, hablamos hasta por los codos. Yo por eso estoy en mi mejor trabajo, hablar, hablar y dar clases. Entonces, ¿qué pasa? El pobre hombre que vino cansado tiene que estar así temblando y tiene que quedarse callado y estar atento, pero entonces empieza a cabecear porque está cansado. Y ahí la mujer, ah, es que tú no me quieres, ya estás enamorado de otra, ya no me entendiste, ya no puede ser posible. Entonces no entiende la mujer que es el cansancio físico del hombre, tal vez mental, porque viene de un trabajo. Y ahí es donde el hombre va a tener que poner los límites y decir, mi amor, estoy súper interesado en escucharte, déjame, me doy una ducha, me voy, me baño, en la ducha hacer un rezo de esos donde, Padre mío, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame las ganas para poder entender lo que mi mujer me quiere decir y llegar y tratar de estar atento. Entonces sí, es el responsable de cómo la mujer se sienta dentro de casa, completamente. Las mujeres queremos dos cosas en este mundo. Nos queremos sentir amadas y nos queremos sentir bonitas. No queremos nada. Ah, y que nuestros hijos estén sanos, obviamente, ¿no? Pero no necesitamos nada más dentro de la casa. Sentirme amada, escuchada y sentirme que soy la mujer más bella en este mundo ante los ojos de mi esposo. Soy feliz. Somos felices. La mayoría, ¿no? En un 90%, 99. Hay las reglas de sus excepciones, que ya son codificadas de una forma un poquito más especial, ¿no? Un poquito más desafiantes, pero sí, Pero Gustavo. ahora, eh, Sí, descubriste América. El hombre es el responsable de la sensación de cómo la mujer se siente en casa también. Y obviamente hay patrones de psicología, el lugar donde creció, qué pasó, cómo desarrolló, qué tipo de infancia, qué conceptos están grabados en su inconsciente, en su subconsciente. Hay un poco más de cosas, ¿no? Pero en general hay mucha responsabilidad para el esposo, el hombre en la casa. ¿Veo alguien más? Elizabeth Zamudio. Vamos a ver. Gladys Elizabeth, el matrimonio en sí son responsables, deben madurar, dialogando, respetando, ser considerados. Así es un trabajo mutuo. Madurez y respeto en el matrimonio. Pero fíjate que la madurez es un tema muy subjetivo, porque la madurez depende del hogar donde crecí, depende de los medios que tuve, la educación que tuve. Respeto igual, son temas muy subjetivos. El diálogo, sin duda, es un requisito necesario, si no digamos el más importante. Pero madurez y respeto, lo que es madurez para mí puede ser inmadurez para el otro. Y al revés, y lo que es respeto para mí puede ser irrespetuoso para el otro. Entonces, ahí es donde damos inicio al diálogo, respetando y subjetivo. Ser considerados subjetivo. ¿Qué es ser considerado para mí? ¿Qué es ser considerado para él? Subjetivo. Es decir, está predispuesto a las conceptualidades personales por ser entes pragmáticos, empíricos, que vivimos de la experiencia, donde estudiamos, donde crecimos, antropológicos, ¿en qué medio? ¿Soy costeña o soy serrana? ¿Soy curuchupa de Quito o soy liberal de Guayaquil?
Entonces, hay temas aquí que son subjetivos y es ahí donde da el inicio el diálogo, la base del diálogo para poder llegar a un completo entendimiento. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, hemos llegado al fin, gente querida del alma. Son lo máximo ustedes. Hacen aprender. Ya, corazoncitos, ahí estamos hablando. Paro la grabación.